Bien, hermanos, vamos a mirar ahora esta sección de Hebreos capítulo 4, versículo 14 hasta el 5:10. Y vamos a mirar esta sección con ese tema que compartimos. Jesús es superior a los sacerdotes. Dentro de la línea de las cosas más importantes para el judaísmo, ahora nos encontramos con el sacerdocio. Hemos estado mirando cómo el autor trata los temas o las cosas más importantes dentro del judaísmo. Ya vimos el tema de los ángeles, ya vimos el tema de Moisés, ya vimos el tema de el día de reposo, la tierra de reposo, la tierra prometida. Ahora vamos a ver este otro elemento o cosa o tema muy importante para el judaísmo, que son los sacerdotes, o como dice el título aquí, el gran sumo sacerdote. Estos hombres que Dios escogió para que estuvieran delante de él a favor del pueblo, eso eran los sacerdotes, hombres escogidos por Dios para que estuvieran delante de él a favor del pueblo. Y en este servicio sagrado, respetado y honrado, el autor nos va a enseñar que Jesús es superior a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Y vuelvo, digo, es un servicio sagrado, respetado y honrado. Recordamos cuando una vez estuvo Pablo frente al sacerdote, al sumo sacerdote, y él, sin saber que era el sumo sacerdote, expresó unas palabras un poco pasadas de tono por ser el gran sumo sacerdote, donde inmediatamente recibió una bofetada y le dijeron: al sumo sacerdote hablas así, y él dijo: no sabía que era el sumo sacerdote. Eso era un servicio sagrado, respetado y honrado, ¿verdad? Así que, mostrando esta importancia y relevancia, el autor va a enseñar que Jesús es superior a esto. Y el escritor de los Hebreos lo va a hacer de forma teológica, porque está frente a un pueblo que conoce la ley de Dios, que conoce el antiguo pacto. Por ende, tiene que ir de esa forma, por esa vía, teológicamente, con el fin de que la iglesia, en este caso, los hebreos o los cristianos que fueron judíos, tengan un conocimiento claro de quién es Jesús y la superioridad de él. Y asimismo ellos sepan que si abandonan la fe, están abandonando es al superior de todas las cosas del antiguo pacto. Están regresando a la sombra y no a la realidad misma de las cosas. Por eso Hebreos 4:14 al final dice: retengamos nuestra profesión. Ese va a ser el objetivo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. De inicio, el autor habla como si ya hubiera enseñado todo lo del sacerdocio. Para los hebreos, vuelvo y digo, esto es un tema de mucho conocimiento. Ellos sabían quién era el sumo sacerdote. Por eso va directamente desde el mismo versículo 1, cuando va a tratar este asunto, dice: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es decir, de entrada está diciendo: Jesús es superior al gran sumo sacerdote aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque traspasó los cielos. Y por eso dice: retengamos nuestra profesión. Seguramente si eso lo hubiera enseñado el escritor, el autor, a los gentiles, hubiera tenido que primero enseñar quiénes eran los sacerdotes, el sumo sacerdote, para que tuvieran
todo el panorama claro de lo que él está hablando, pero él está hablando a un pueblo conocedor. Así que el objetivo es retengamos nuestra profesión. El autor está escribiéndole a los que todavía están. No se vayan, no abandonen el camino, o en palabras nuestras, no se descarríen. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué era y qué hacían los sacerdotes? Bueno, ellos eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Y digo era porque eran, ya no más. Esto de era derriba la teología dispensacional, donde ellos dicen que cuando venga el rapto, Jesús llevará a la iglesia al cielo y aquí quedará los gentiles y el pueblo de Israel, donde ya luego Dios va a volver a tratar con el pueblo de Israel y se va a construir el templo y se van a ofrecer los sacrificios. ¿Y quién va a hacer todo eso? Los sacerdotes. O sea que van a haber otra vez sacerdotes y va a haber otra vez un sumo sacerdote, lo cual quiere decir entonces que el sacerdocio de Cristo nos sirvió. O sea, ellos con esa teología están volviendo al mismo antiguo pacto. Están quitando lo que Cristo vino a establecer. Este es mi nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, ellos están volviendo con esa teología a decir, necesitamos otra vez los sacerdotes. Eso es totalmente ajeno a lo que viene la obra de redención. La obra de redención empezó, por decir, desde cero y fue ascendiendo hasta que vino Cristo y consumó todo. Cuando dijo consumado es. Pero ellos es como si estuvieran yendo a la consumación de las cosas y se devuelven otra vez. No tiene sentido eso dentro de la teología bíblica. Así que los sacerdotes fueron los mediadores entre Dios y el pueblo. Ofrecían los sacrificios en nombre del pueblo. Intercedían por el pueblo ante Dios. Cuidaban el tabernáculo, ofrecían muchas ofrendas. El autor ahora nos presenta, por medio de los textos que vamos a leer, lo que eran los sacerdotes o lo que era este ministerio. Ellos eran escogidos. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado o escogido entre los hombres. Segundo, eran mediadores, ahí mismo. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea, eran mediadores. ¿Qué más hacían? Ofrecían sacrificios, versículo 1, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí mismo muestra el autor cuál era, en qué consistía el ministerio de los sacerdotes. Y dentro de esta elección, él va a aclarar algo importante, y lo vemos en el versículo 4. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Por qué menciona esto? Porque así como los sacerdotes fueron escogidos, Cristo también para esto fue escogido. El versículo siguiente lo aclara y dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Cristo no se hizo a sí mismo sumo sacerdote. Él también fue escogido para este ministerio. Y ahí vemos en ese versículo que usa a Aarón como referencia del sacerdocio. ¿Por qué? Porque Aarón fue el primer sumo sacerdote. Cuando llamó a Moisés para liberar al pueblo, Aarón fue constituido el sumo sacerdote. Y la elección de Aarón fue directamente por Dios. Y ahí en esa cita hay una referencia del Antiguo Testamento, no sé si sus Biblias la tienen, y es Éxodo 28, 1 al 3. Y allí vemos cómo fue llamado y constituido a Aarón
para el sacerdocio. Éxodo capítulo 28, versículo 1 al 3. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, ahí le está diciendo a Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel. Esa es la elección, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Ahí fue llamado, constituido, escogido, y por eso usa la figura de Aarón, que fue el primero, para luego decir en el versículo 5 de Hebreos, que así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, o sea, que a sí mismo fue escogido Cristo y establecido como sumo sacerdote. Cristo fue escogido también, pero de una calidad superior. En el mismo versículo 5 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En el versículo 5 aclara que Cristo fue escogido para ser sumo sacerdote, así como Aarón fue escogido para ser sumo sacerdote. Hasta ahí Aarón y Cristo iguales. Pero ya al final del versículo 5 empieza a aclarar la superioridad. A Cristo dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, ya Cristo está por encima. Porque Aarón, Dios no lo llamó así. Dios no le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y luego, el versículo siguiente también presenta el segundo argumento o texto donde muestra la superioridad de Jesús. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo también va a señalar la superioridad de Jesús sobre el orden de Aarón en el sacerdocio. El versículo 5 que leímos es una cita del Salmo 2:7. Vamos a leerlo. Salmo capítulo 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese es el texto que toma el autor de Hebreos para aplicarlo a Cristo como el Hijo de Dios. Y el verso 6 es una cita del Salmo 110, versículo 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este texto, esa cita, siempre fue algo exclusivo dentro de todas las escrituras. De alguna manera fue algo misterioso para los judíos, fue un misterio para ellos. Porque el sacerdocio judío, el sacerdocio que Dios estableció aquí en la tierra, era según el orden de Aarón. Ya lo vimos. Aarón y sus hijos me serán sacerdotes. Pero en la Biblia siempre vamos a encontrar ese texto en uno y otro lugar. Según el orden de Melquisedec, tú me serás sacerdote para siempre. Eso quizás para ellos fue un dolor de cabeza pensar qué significaría eso. Ellos tenían la historia de Melquisedec, pero quizás no entendían el por qué usaba el orden de Melquisedec, para qué. ¿Qué querrá decir eso del orden de Melquisedec? Ahí mismo en Hebreos capítulo 7, versículo 11, el autor, que más adelante vamos a estudiar eso, hace la diferencia. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Así que el escritor a los hebreos presenta en el versículo 6 esa imagen que tanto rondaba en el antiguo pacto para presentar la superioridad de Jesús en comparación al sacerdocio de Aarón y evidenciar que es un sacerdocio superior al de este hombre. Ahora, en el uso de estos dos textos está la superioridad de Jesús sobre los sacerdotes y sobre el sumo sacerdote, y vamos a mirar por qué. Primero, el versículo 1 nos dice de Hebreos: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Así que los sacerdotes eran humanos, hombres, mortales y pecadores, descendientes de Adán, quiere decir pecadores. Lo aclaran los versículos 2 y 3. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. Los sacerdotes terrenales también eran débiles. Entonces, como eran débiles, ¿qué debían hacer? Versículo 3. Debían ofrecer sacrificios por sus propios pecados también y por los del pueblo. Por eso cuando luego en el versículo 5 dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, está haciendo dos cosas. Primero, mostrando que Jesús es hombre, pero a la vez mostrando que Jesús es Dios. Y ahí nos muestra la unión hipostática, que se conoce teológicamente como que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y luego del versículo 6 va a presentar a Cristo, que fue humano realmente. Fue hijo de Dios, es hijo de Dios, pero también a su vez es hijo de los hombres. Y en el versículo 7 en adelante comienza a hablar de la humanidad de Cristo. O sea que en cuanto a Cristo, el autor nos muestra que Jesús es hombre, aunque su concepción no fue natural como la de los sacerdotes. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Así que ahí va a mostrar que Jesús es Dios y a su vez que Jesús es hombre. Y como hombre, dice el versículo 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, o sea, como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, él, después de presentar a Jesús como el Hijo de Dios, es que Jesús es Dios. Pero luego presenta a Jesús como hijo de hombre, es decir, también es hombre. Y esto derriba el pensamiento del hombre cuando dice, pero es que Jesús hizo todo eso porque Él era Dios. Así lo dice la gente, ¿verdad? Pero es que Jesús obedeció porque Él era Dios. Jesús ayunó 40 días porque Él era Dios. Jesús venció el pecado y no cayó en tentación, pues porque Él era Dios. Y no, el escritor, el autor, hace énfasis en la humanidad de Cristo y lo que nos indica y señala es que Cristo no vino aquí a esta tierra como un ser programado, sino que Él tuvo que experimentar paso a paso, día tras día, su propia vida aquí en esta tierra. Es decir, día tras día Jesús tuvo que acudir en oración a pedir la voluntad del Padre. Él no vino automatizado para cumplir la voluntad del Padre, ¿cierto? Como que vino a este mundo y ya obediente, no va. Él aquí sufrió. Por eso dice el versículo 7. El versículo 8.
por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Jesús no vino con el chip, ya es obediente. No, Él tuvo que padecer. Y en ese padecimiento aprendió a obedecer. O sea, muestra la humanidad total de Jesús, 100% hombre. Y dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, o sea, no vino como que ya estaba automatizado, sino que tuvo que ser procesado. Ese perfeccionado habla de alcanzar una madurez. Fue procesado y por eso vino a ser el autor de eterna salvación. Entonces, aclara que Jesús no hizo todas las cosas en obediencia al Padre porque Él era Dios. No, Él sufrió lo mismo que cualquier hombre en esta tierra sufre para obedecer a Dios. Por eso el versículo 15 del capítulo 4 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y aclara, pero sin pecado. O sea, Él aprendió a luchar contra el pecado. Él aprendió bajo los padecimientos a obedecer. Por eso aclara, pero sin pecado. Así que Jesús como hombre nos dice desde el versículo 7 al 10 que Jesús como hombre rogó, suplicó, lloró, padeció, aprendió, obedeció y fue perfeccionado. Hasta ahí pudiéramos decir que Jesús es hombre tomado a favor de los hombres. En cierto sentido pudiéramos decir hasta ahí igual a Aarón, ¿verdad? Pero como Jesús es superior, el versículo 5, por eso aclara diciendo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahí está la distinción, Él es hijo de Dios. Y luego el versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ese para siempre habla con relación a lo que dice el versículo 14. Es un sumo sacerdote que traspasó los cielos. O como dice más adelante el autor a los Hebreos, un sumo sacerdote que se presentó a sí mismo como ofrenda por el pecado y a la vez como sumo sacerdote, después de haber terminado todo el sacrificio, dice, se sentó. Lo cual quiere decir, terminó la obra, porque fue una obra que no la hizo aquí, con elementos naturales, como el fuego, el altar y estas cosas, sino que traspasó los cielos. Y ahí está la superioridad, el sacerdocio para siempre de nuestro Señor Jesucristo. Así que a diferencia del sacerdocio levítico, que fueron constituidos a favor de los hombres, tomado de entre los hombres, es decir, ellos fueron representantes de los hombres ante Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es decir, que es Dios representante, que es representante de Dios ante los hombres, pero a su vez es representante de los hombres ante Dios. Y eso habla del mediador perfecto. Los sacerdotes, según el orden de Aarón, eran tomados de entre los hombres para presentar ofrendas por los hombres. O sea, eran hombres que se presentaban ante Dios, representando a los hombres ante Dios. Pero Cristo, la superioridad es que Él también cumplía el servicio y el ministerio de allá para acá. Era representante y es representante de Dios delante de los hombres. Ese es el mediador perfecto. Por eso dice la palabra que es el único mediador entre Dios y los hombres, porque es Dios y es hombre. Y por eso ninguno más puede cumplir ese papel de mediador. Ni los apóstoles, ni María, como los católicos rezan,
¿cierto? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. No, el que ruega por nosotros los pecadores es Cristo, porque es el único mediador que lo puede hacer perfectamente. María, ¿quién fue? Una mujer escogida, tomada de entre las mujeres para cumplir la concepción del Salvador. Pero María no es Dios representando a Dios aquí en la tierra, simplemente una mujer escogida para esto. Entonces no cumple tampoco el papel de mediador perfecto. Eso ya lo habíamos estudiado anteriormente. Ahora, como el pueblo o los que recibieron esta carta eran judíos cristianos, ellos se estaban apartando, se estaban descarriando, estaban regresando al judaísmo. Y el autor exhorta con unas palabras gloriosas y grandiosas que vemos en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, primero, retengamos nuestra profesión. Y la segunda exhortación es el versículo 16, acerquémonos. Esas son las dos acciones. Recordamos en el estudio anterior, vimos también dos acciones, del 4.1 donde decía, temamos pues, y en el versículo 11 decía, procuremos pues. Ahora aquí la exhortación es a tener dos acciones. Número 1, retengamos nuestra profesión. Y segundo, acerquémonos. Y la que quizá tendría mayor relevancia aquí es acerquémonos. Todo el versículo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué estaban sufriendo ellos? Persecución, señalamiento, crítica, miedo. Por eso le dice, acerquémonos para que alcancemos socorro, ayuda, misericordia. O sea, la solución no es huir, volviendo al judaísmo, sino acercándonos a semejante gran sumo sacerdote que tenemos. Pero es que somos débiles. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, conoce nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo. Pero yo he pecado. Cristo se ofreció a sí mismo por el pecado de todos nosotros, quitando de en medio el pecado. O sea, no hay excusa, hermanos, para volver al judaísmo. La única acción que hay que hacer es acercarse a Él. Él está presto, Él está dispuesto. El versículo 16 dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero desmenuzar un poco ese versículo 16. La palabra acerquémonos, esta es la palabra que nos debe resonar todo el tiempo y la que debemos guardar de este estudio. Debemos acercarnos a Dios todos los días. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que usted esté viviendo, acérquese a Dios. Y cuando digo no importa lo que esté viviendo, es no solamente esté viviendo cosas malas, sino también cuando esté viviendo cosas buenas, acérquese a Dios. Porque muchas veces el hombre tiende a olvidar a Dios es cuando está viviendo sabroso. Ahí es donde el hombre, de hecho hasta Job lo dijo a Dios, no me des riqueza, pero tampoco pobreza, porque no sea que siendo pobre tenga que robar y teniendo riqueza, dice, me olvide de ti. Cuando el hombre tiene riqueza tiende a tener las riquezas como su Dios, porque pone toda su confianza. Él no va a pensar si no va a comer, si se enferma, qué va a hacer, si se le daña algo. Él confía que tiene su dinero. Mientras que el pobre tiene que estar rogando, pidiendo, acercándose a Dios. Señor, mira, el pan de cada día, esto, aquello, lo otro. Entonces, acerquémonos. La palabra siguiente es confiadamente. En el griego esa palabra es parecía.
significa darse a conocer, significa abiertamente, significa claramente. O sea que en otras palabras dice, acerquémonos abiertamente a Dios. Acerquémonos claramente ante el trono de la gracia. Luego dice la palabra trono de gracia. El trono significa donde está la autoridad total. Y al unirse con la gracia habla de donde brota toda gracia a favor de los hombres. De donde puede venir nuestro favor, de donde puede venir nuestro auxilio, o como dice el escritor, de donde puede venir nuestro socorro. En el trono de gracia podemos alcanzar misericordia, que es la siguiente palabra, para alcanzar. Esa palabra del griego lambano significa tomar, recibir. En el trono de gracia está sobreabundando la misericordia de Dios. Es como una fuente de agua que todo el tiempo está brotando y brotando y brotando, y lo único que tiene que hacer el sediento es tomar para alcanzar misericordia. O sea, la fuente de gracia todo el tiempo está brotando. Nuestra acción es tomar. O sea, no hay censura. Dios no tiene cerrada su misericordia. Dios no tiene bloqueada su misericordia. Está como una fuente brotando constantemente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto significa que debemos simplemente reconocer que somos débiles, reconocer que somos pecadores, reconocer que somos ignorantes, reconocer que somos extraviados. Es decir, la fuente de gracia y misericordia de Dios está brotando, pero la única forma de tomar de ella es reconociendo nuestra condición. ¿Cómo hago para alcanzar la misericordia de Dios? ¿Cómo hago para alcanzar la gracia de Dios? El escritor usa estas palabras. Nosotros somos débiles, lo dijo en el versículo 15. Nuestras debilidades, somos débiles. ¿Qué más somos? Según el versículo 1 del capítulo 5, somos pecadores. ¿Qué más somos? Dice el versículo 2, somos ignorantes. ¿Y qué más? El versículo 2, extraviados. Esa es la única forma que el hombre puede alcanzar. O sea, cuando dice, para que alcancemos misericordia y gracia, no significa que es por obras que nosotros las vamos a alcanzar, sino que las alcanzamos es reconociendo nuestra bajeza, que somos débiles, pecadores, ignorantes y extraviados. Y eso es lo que significa confesar a Dios el pecado, porque nadie puede ocultar a Dios el pecado. Simplemente confesar en el griego y en el hebreo significa estar de acuerdo. Es decir, que cuando uno se acerca a Dios estando de acuerdo en lo que dice Dios en su palabra de quién soy yo, es que puedo alcanzar gracia y misericordia. Eso es confesar. Confesar no es ir allá donde el cura y decirle, eso no es confesar, es estar de acuerdo. ¿Usted cree que David había ocultado el pecado a Dios? No, él lo estaba ocultando en el sentido de que como rey estaba justificando todo lo que hizo. Solo hasta que el profeta le quitó a él esa justificación, porque en el antiguo pacto los reyes, todos los reyes tenían muchas mujeres y todos los reyes hacían negocios por intereses, o sea, tenían esas mujeres por intereses de ambición.
Y en el antiguo pacto todos los reyes, sobre todo los de el norte, dice la Biblia, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pero cuando vino el profeta Natán a decirle a él su pecado, era quitándole la autoridad que él podía tener para justificar su pecado. Y lo que David hizo fue reconocer, o sea, estar de acuerdo. Lo que hizo fue confesar, es decir, estar de acuerdo con Dios. Señor, yo soy débil, pecador, extraviado, ignorante. Eso es lo que significa confesar. Eso es lo que significa venir ante el trono de Dios confiadamente, abiertamente, claramente. Eso es lo que dice el versículo 12 y 13 de Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso luego dice el versículo 14, 15 y 16. Como Dios sabe todas las cosas, acerquémonos abiertos, que Él lo sabe todo. Ese versículo 12 y 13 está presentando la figura de lo que hacía el sacerdote en el antiguo pacto. A él le llevaban el animal y ellos lo que hacían era abrir el animal. Lo degollaban y luego lo abrían y dejaban el animal abierto totalmente. Y luego lo ponían en el altar, encendido, y ya ardía allí el animal. Ese era el sacrificio abierto delante de Dios. Es lo que está exhortando el autor. Vengamos a Dios así. ¿Cómo? Por la espada de la palabra, el cuchillo de la palabra. Lo que ella dice de usted, déjese abrir. Ella lo abre. ¿Por dónde? Las coyunturas y los tuétanos. O sea, no hay nada humano, carnal, que no pueda entrar la palabra filuda por todas partes, lo abre. Ella puede entrar, es tan penetrante que puede entrar hasta partir el alma y el espíritu. Y eso ha sido un tema de debate, si el alma y el espíritu son lo mismo o no. Lo que yo admiro aquí es que la palabra de Dios es capaz de llegar al punto, según me dice el texto, donde parece que hay una diferencia entre el espíritu y el alma, donde nadie más puede llegar. Y además de eso dice que la palabra discierne, conoce los pensamientos y va mucho más allá. Sabe cuáles son las intenciones que el hombre piensa. Y luego el 13 dice, no hay nada oculto delante de Dios, todo está manifiesto. Así como el animal está abierto ahí, así mismo el hombre cuando llega a Dios y dice, Señor, tu palabra, me dejo descuartizar de tu palabra. Estoy abierto ante ti. Yo soy un débil, pecador, o como dice en Apocalipsis, soy un pobre, miserable, ciego y desnudo delante de tu presencia. Es así como el hombre puede alcanzar la misericordia. Es así como el hombre puede alcanzar la gracia de Dios. No hay nada que ocultar a Dios, hermanos, con miedo ante Él, porque Dios me va a condenar, Dios me va a matar, Dios me va a mandar al infierno. Por eso el autor presenta que Dios lo sabe todo, pero no para que le dé miedo, sino nos invita a presentarnos claramente, abiertamente, que Él está dispuesto a perdonarnos y a ayudarnos. Él está dispuesto a limpiarnos de toda maldad y a darnos fuerza, a socorrernos. Amén.